Buenos días, ya casi tardes a todas y a todos. Continuamos en esta segunda jornada del seminario doctoral del Premio Europeo Carlos V a las rutas culturales del Consejo de Europa sobre cultura, patrimonio, historia y memoria para la promoción de los valores europeos, la integración y la paz. Una mañana sin duda intensa e interesante, tanto intensa como interesante, que vamos a continuar en este caso con la contribución de María Rodríguez Alcázar, que nos va a hablar sobre comprender la dinámica de la cultura de participación ciudadana en las organizaciones regionales según los tratados, aproximación histórica de Jure. Para ello y para presentarla y seguir su trabajo, tenemos con nosotros a la profesora Teresa Freixes San Juan, que es codirectora de este seminario. Ella es catedrática de Derecho Constitucional y catedrática Jean Monnet Azpersona, académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores, experta del programa de asistencia jurídica para los países del este del Consejo de Europa, colaborando en la formación de jueces y periodistas en la transición a la democracia, y en el marco de la Unión Europea además ha participado en la elaboración de importantes tratados como el Tratado de Ámsterdam o como la Carta de Derechos Fundamentales, el proyecto de Constitución Europea y el Tratado de Lisboa. Ha dirigido además el National Focal Point de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, además de siguiendo una persona muy activa también en el campo de la sociedad civil, presidiendo el patronato de la Fundación Cultura Libre, del Centro Libre de Arte y Cultura y la organización internacional Citizens Pro Euro, con la que me es grato decir además que colaboramos estrechamente, y además es miembro del patronato del Instituto Hermes sobre derechos de ciudadanía digital, además como del Consejo de Honor de Gender 5+. Teresa además es una persona muy comprometida con el proyecto europeo, desde el punto de vista, como he dicho antes, desde la sociedad civil, sobre todo como jurista profesional, el que ha además tenido la suerte para nosotros, sobre todo, ¿no? Por su participación e implicación directa en la elaboración de textos tan fundamentales, ¿no? Que por lo que nos regimos a nivel europeo, persona no solamente que conoce, sino que además tiene esa experiencia viva en todo ese desarrollo del proceso de construcción europea desde el punto de vista legal. Un referente para nosotros y un honor el tenerte, como siempre, aquí con nosotros en este seminario. Teresa, la audiencia es toda tuya para presentar al ponente. Puedes venir aquí si quieres o... Dais al número 1, creo que es. Sí, ahora sí. Vale, ya está. Pues muchas gracias. Se nota que me quieren mucho aquí en esta casa. Y bueno, para mí realmente es un honor estar colaborando en todo esto y formar parte de este seminario tan súper interesante, tanto desde el punto de vista intelectual como personal, porque son los dos ámbitos que realmente constituyen un valor añadido. Ahora nos toca escuchar la contribución que nos presenta María Rodríguez Alcázar, precisamente sobre un tema de suma actualidad, la sociedad civil. Sería un poco sociedad civil en marcha, ¿no? De qué manera las organizaciones ciudadanas pues, se han ido implicando en la construcción de lo que ella llama las organizaciones regionales. Vamos a escuchar lo que nos va a explicar y después entramos en el turno de comentarios y debates. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Teresa, por la presentación. I will do my presentation in English. Haré mi presentación en inglés. Qué emocionados, genial. Bueno, en primer lugar, gracias a la Fundación Juste por esta oportunidad para estar aquí hoy y estos días con el resto de mis compañeros, que son maravillosos, y también por poder tener este público tan impresionante, estos profesores que enriquecen nuestra investigación. Y es todo un honor que Teresa presida este debate, porque ella es historia viviente del tema de mi investigación.
En mi caso, voy a presentar el resultado de mi investigación para entender la evolución de la participación ciudadana en organizaciones regionales. Me han preguntado, ¿organizaciones regionales de qué, a qué te refieres? ¿A qué nivel? Me voy a centrar en organizaciones internacionales regionales. Esas organizaciones internacionales que están compuestas por países pertenecientes a la misma zona geográfica. Estamos hablando de organizaciones internacionales. Y en investigación me centro en perspectivas de los tratados de fundación, los tratados fundacionales. Esta parte está enmarcada en mi doctorado, que es sobre la contribución de los ciudadanos a las organizaciones regionales y que se centra más en la contribución positiva de la eficacia de las organizaciones regionales. Investigo en la organización de Gante y también el Instituto de las Universidades de Naciones Unidas y la integración regional y las organizaciones internacionales están en el núcleo de lo que hacemos allí precisamente. Os voy a contar sobre mi investigación. En primer lugar, esta es mi pregunta de investigación que voy a intentar ilustrar, y es cómo los mecanismos de participación ciudadana han evolucionado en organizaciones regionales de todo el mundo. Y esta parte, la de todo el mundo, va a ser fundamental. En primer lugar, a mí me importa mucho este tema, soy muy entusiasta de las organizaciones regionales, de la participación ciudadana, así que, ¿por qué les iba a importar a ustedes esto? Bueno, en primer lugar, si nos fijamos en los estudios de la participación ciudadana por todo el mundo, vemos que la mayoría de la bibliografía se centra en el nivel nacional. Cuando intentamos estudiar esto a nivel internacional, es cierto que no encontramos tanto. Y la bibliografía ahora mismo es muy rica a nivel nacional, sobre todo si nos fijamos en la administración pública. Lo que vemos es que varios investigadores pueden verificar que la participación ciudadana mejora la implementación de las políticas, y eso es porque los ciudadanos están más cerca y les preocupan más las políticas concretas que se estén desarrollando, o porque están pidiendo mayor seguimiento de las decisiones que se estén tomando en los gobiernos. Y también se muestra que la participación de los ciudadanos promueve gobiernos efectivos y servicios públicos. Esto quiere decir que, según estos estudios que estoy mencionando, hay interés por parte de las administraciones para entender las necesidades de los ciudadanos y que les interesa para generar regulación. Pero no solamente se trata de esto, no solamente se trata de las políticas que vayan al corazón del asunto, también se trata de la eficacia del uso de los recursos, la cantidad mínima que necesitamos para responder a las necesidades de los ciudadanos. Y esto es lo que nos dice la documentación. Los beneficios y aquí lo que vemos también es que los gobiernos que intentan incluir a los ciudadanos para que participen es más probable que sean transparentes y responsables, que rindan cuenta. Y eso aumenta su legitimidad. Esto es importante sobre todo en la esfera internacional, porque uno quiere que se le considere un socio fiable para los otros Estados miembros con los que se trabaja. Dicho esto, no hay muchísima bibliografía, pero hay estudios. Podemos ver que a este nivel nos centramos sobre todo en la gobernanza, las teorías de gobernanza global. Las teorías sobre la gobernanza global que muestran participación
ciudadana como un factor clave para la buena gobernanza. Y esto es precisamente una de las principales preocupaciones de las organizaciones internacionales en este momento, o al menos en la última década. Está muy presente en el programa. Además, la participación de los ciudadanos está fortaleciendo los procesos democráticos y también se percibe como un complemento para la democracia representativa. Se considera una forma de dar a los ciudadanos una voz que a veces creen que no tienen por las decisiones que toman los representantes gubernamentales a su nivel. A nivel global, parece que falta rendición de cuentas, falta democracia, falta presencia de los ciudadanos en la toma de decisiones. Esta participación, estos nuevos mecanismos, ya veremos cómo de nuevo son, intentan contrarrestar esta falta de rendición de cuentas. Esta participación de los ciudadanos puede sernos muy útiles para entender esta sensación de que las organizaciones internacionales no están satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos. En la última década, como he dicho, hay un interés creciente en que las organizaciones internacionales estén abiertas a distintas partes involucradas y crean distintos organismos y mecanismos para participar, de hecho, en la vida cotidiana. Hay varios estudios al respecto y los vamos a ver dentro de muy poquito. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos haciendo este estudio? Bueno, pues hemos lo que vemos es que la mayoría de los estudios existentes son primero cualitativos y luego se centran en una o dos organizaciones. Esto es natural porque es la naturaleza de la investigación de este tipo. Esto no nos permite tener una perspectiva sistemática de lo que está ocurriendo en el mundo con los distintos mecanismos para la participación ciudadana. Eso por la primera parte. La mayoría de la documentación se centra en un par de organizaciones regionales, pero en esos estudios que tenemos que son cuantitativos hay mucho sesgo hacia las organizaciones internacionales grandes. Y eso está muy estudiado por Sommermer y Thalberg. Intentan crear bases de datos que se centran más en pequeñas organizaciones regionales. Y esto quiere decir las organizaciones que se componen solo por 2, 3 o 4 Estados miembros, pero no 150, por ejemplo. Es cierto que no hay muchos recursos para estudiar estas organizaciones más pequeñas, pero hace poco, en 2016, aparecieron nuevas investigaciones que han permitido que se produzca la mía. De nuevo, nos vamos a centrar aquí hoy en cómo los mecanismos de participación ciudadana han evolucionado en organizaciones regionales, en este tipo de organizaciones internacionales de todo el mundo, en una forma sistemática. Bueno, me salté esto al principio, pero podríamos describir un poquito mejor qué es la participación de ciudadanos. Estoy utilizando la definición de Bound, que dice que los ciudadanos no son solamente los individuos, es decir, nosotros como personas, sino organizaciones, comunidades organizadas. Aquí podemos pensar en organizaciones de la sociedad civil, en el sector privado. Podemos incluir colectivos, no solamente individuos como nosotros. En esta investigación hemos considerado ciudadanos como individuos y como actores no estatales. Después entraremos en los detalles, por el momento vamos a dejarlo en actores no estatales. Y participación es la implicación de esos ciudadanos que puede ir desde la observación a ejercer el poder. A lo mejor os suena la escalera de participación desarrollada por Arnstein.
y en los últimos años se ha desarrollado mucho en el ámbito de las organizaciones internacionales, por ejemplo, por parte de la OCDE. Hay distintos escalones, distintos niveles de participación de distintos actores. Así que esto, como participación entendemos el grado de involucración de los ciudadanos. Hay un contraste entre de jure y de facto. Esto es decir, qué es lo que se regula en un contexto institucional, los reglamentos, y esto se contrasta con la práctica que se da en la realidad. No es lo mismo estar de acuerdo en tener un mecanismo para que haga elecciones en las organizaciones regionales que hacer elecciones cada 5 años, pongamos. Así que estamos observando también esta diferencia. Es cierto que solo fijándonos en esto no tenemos toda la información, pero tampoco tenemos que subestimar lo que nos pueden contar los tratados, porque los tratados facilitan la labor de la organización y es cierto que por las limitaciones que existen no podemos entrar en toda la profundidad que quisiéramos en estos mecanismos de facto. Lo que vamos a utilizar para esta investigación es este conjunto de datos nuevo, bueno, del 2016, ya tiene unos años, y es el proyecto comparativo, que es un conjunto de datos que contiene información de los tratados fundamentales de todas las organizaciones regionales del mundo, desde 1945 hasta 2016. Así que esto permite observar varias décadas. Tiene información de 56 organizaciones actuales y también sus predecesoras. Por ejemplo, si hablamos de la Unión Africana actual, antes estaba la Organización de la Unidad Africana. Tenemos información desde el principio de la Organización de la Unidad Africana hasta la actual de la Unión Africana, y lo mismo con la Unión Europea y otras regiones del mundo. Y con esto, esta base de datos nos ofrece información de más de 100 características de organizaciones regionales. Tenemos información sobre los órganos que contiene, las estrategias, los distintos mecanismos para la participación ciudadana y muchas otras cosas. Si se os ocurre algo, seguramente esté incluido ahí. Hay una sección concreta sobre representación de interés, que es las variables principales. Cuando se tienen los datos, no solamente se utilizan y ya está. Hay que verificar muchas cosas en el proceso, hay que comprobar mucho, y ese es el caso de este conjunto de datos también. Hay algunas variables hemos reducido un poco la muestra porque hay algunas organizaciones regionales que son transcontinentales y tienen algunas especificidades en su forma de trabajar. Hemos reducido la muestra a esas organizaciones regionales del mismo continente. Están compuestas por Estados miembros del mismo continente. Existen limitaciones, por supuesto, como dije antes. Tenemos 238 tratados fundacionales, enmiendas a estos tratados, pero esto, es cierto, no nos muestra toda la regulación de jure de estas organizaciones regionales. Aquí nos estaría faltando otros protocolos, acuerdos administrativos,
Así que digamos que faltan estos acuerdos de rango más bajo. No podemos utilizar datos para esto en estos momentos. Con estos datos solamente tenemos la perspectiva de jure, es decir, la regulación, el reglamento. Entonces lo que hacemos es recabar datos. Recopilamos información sobre cómo esos mecanismos tendrían que implementarse, cómo se implementan de facto. Lo que hacemos es comprobar si eso ocurre. Esa es la parte de facto que explicaré dentro de un poquito. Para que entendamos el marco del análisis y los distintos pasos, primero nos hemos ido a la perspectiva de jure. Primero, observamos las organizaciones regionales que tienen una mención específica a la participación civil. Porque entendemos que hacer una investigación que sea aplicable para todo el mundo, probablemente no en todos los continentes que utilicen la misma redacción. Hemos entendido participación civil o participación de los ciudadanos, compromiso ciudadano, algún tipo de forma de involucrarse. Y hay una lista de palabras que hemos utilizado para este análisis. Eso por un lado. Segundo paso ha sido observar esas organizaciones que se comprometían para ofrecer acceso a la información relacionado con la toma de decisiones. En este caso, en concreto, nos centramos en el acceso a las reuniones, acceso a las deliberaciones y también a las actas de las reuniones, los acuerdos después de las reuniones en el Parlamento o las reuniones en la Comisión. ¿Por qué? Pues porque en todas estas teorías de participación ciudadana vemos que el primer paso para la participación es el acceso a la información. Sin tener ese acceso, los otros pasos no pueden darse. Así lo entendemos. Eso lo hemos analizado. Y el tercer paso sería ver directamente esos mecanismos para la participación directa de los ciudadanos. Hemos tomado dos. El primero son las elecciones de cualquier órgano. Y luego también otra participación que es más sostenida en el tiempo, que es la participación de actores no estatales, ONGs y actores con ánimo de lucro. Después pasamos a de facto para ver las diferencias. En de facto hemos tenido que reducir un poco el análisis porque no podíamos buscar las pruebas de todos. Nos ha llevado mucho tiempo recabar esa información, así que nos hemos centrado en comprobar esas organizaciones que están comprometidas con el acceso a la información, ya lo estén haciendo o no. Y las organizaciones que están comprometidas con el desarrollo de elecciones para órganos donde estén haciendo elecciones en la práctica o no. Y eso es. ¿Están listos para los resultados del análisis? ¿Sí? ¿Estamos atentos? Muy bien. Vale, pues ahora que tengo su atención, esto es simplemente para que se hagan una idea de la muestra. Esto está dividido por regiones, cuáles son las organizaciones que incluyen cualquier disposición sobre participación ciudadana. Y aquí no distinguimos nada. Aquí vemos una primera conclusión, es que el número de organizaciones regionales no es tampoco tanta, es bastante limitado y de hecho solamente dos tercios de los tratados que hemos analizado no tienen ninguna disposición sobre participación ciudadana. 2/3 no mencionan la participación ciudadana en absoluto. Es decir, nos queda solamente 1/3 que sí lo menciona. Eso para empezar. Solamente 40 organizaciones regionales
Y bueno, voy a comentar una cosa que no expliqué antes. Para una organización regional hay varios tratados. Por ejemplo, la Unión Europea, ya sabemos, tenemos el Tratado 51, 57, en los distintos años, por eso hay más tratados que organizaciones originales. Solamente 40 incluyen disposiciones para la participación ciudadana. Y de esos 40, solamente 15 mencionan explícitamente eso en el tratado fundacional. Es decir, no lo llaman participación ciudadana, pero incluyen alguna disposición en la que no se le llame así. En 4 casos hay algunas organizaciones que no incluye ninguna disposición, pero dice que sí las tiene. Y esos son casos también que queremos estudiar más en profundidad en una forma cualitativa. Si volvemos al gráfico original, tenemos un número limitado de organizaciones y vemos que los pioneros de incluir disposiciones para la participación ciudadana se dieron en los 80 más o menos. Y luego en los 90, en 1990, vemos un aumento. Vemos que esto crece y también vemos algunas dinámicas regionales. Como podéis ver, no es la misma lógica que las otras regiones del mundo. Vemos que en Europa, en América, más bien América Latina, porque las muestras de Estados Unidos y Canadá es muy escasa. En África está bastante bien también, pero si observamos Asia-Pacífico o Eurasia, vemos que las organizaciones no está muy representado en este gráfico. Vamos al primer análisis, la mención explícita a la participación civil, y ya incluido la primera vez que se menciona. Vemos que la comunidad andina, es decir, en América Latina, tenemos el primer ejemplo en el que se incluye. No sé si se puede leer el gráfico desde donde están sentados, pero bueno, sería esto. En 1979 la comunidad andina incluyó esto por primera vez. Si os acordáis, comparado con el primer párrafo, la primera vez que se menciona la participación civil es después del desarrollo de los mecanismos. Es decir, esto ocurre en los 80 y los primeros mecanismos se implementan en el 45, más o menos. Bueno, creo que es importante que sepamos que el uso real de la palabra viene después de las palabras o después de la inclusión de los tratados. Luego hay algo bastante curioso si vemos este gráfico. Y es que alrededor del año 2000, más o menos, ocurre algo. Ahí hay algo que pasa, ahí hay una laguna, hay como 2 periodos separados. Y esto lo vamos a volver a ver en las siguientes gráficas que os voy a mostrar después, con distintas variables. Esto ya nos anuncia que tal vez allá hay algo que tendríamos que seguir investigando. No voy a entrar en los detalles, pero a lo mejor sí que interesa, porque hay organizaciones regionales que justifican por qué están incluyendo la participación civil. A mí me ha resultado muy curioso que hay una parte en concreto que me gusta mucho, que es esta. La visión general de la participación como prerequisito para el éxito de la organización regional. Y aquí vemos que en América esto es bastante alto, pero he de decir que esto tampoco es muy representativo de todas las regiones. Por ejemplo, en Europa solo tenemos un ejemplo de una organización que es la Unión Europea que justifica. Si les interesa el caso de América o de África, podemos hablar de ello. Volvemos al análisis. Segundo paso, disposiciones para el acceso a la información. Aquí nos centramos en el acceso a las reuniones y las actas, como dije antes, y de nuevo vemos algo que, bueno, no es que esté clarísimo, pero en torno al año 95-2000
No es que esté muy claro, pero sí que parece que aquí está ocurriendo algo y hay que buscar una explicación a esto en el futuro, y creo que sería un seguimiento bueno de esta investigación. Si vemos los resultados, si vemos los órganos, son los órganos parlamentarios los que en general se comprometen a ofrecer la información a los ciudadanos, y eso pues tiene sentido porque es el órgano que se supone que representa a los ciudadanos. Y después vemos que está la Comisión, el Consejo, este tipo de órganos interestatales, o más bien el poder ejecutivo de la organización regional. Como dije antes, hemos ido a hacer comprobaciones. Esas organizaciones que dicen que sí que se van a comprometer con esto, ¿lo están haciendo? ¿Están ofreciendo esta información? Bueno, pues para hacer esto, para llevarlo a la práctica, para el acceso público a las reuniones y las deliberaciones, lo que hemos visto es si están ofreciendo la agenda de la reunión a nivel público, y también hemos incluido si ofrecen acceso a retransmisión en directo. Eso lo he puesto entre paréntesis porque no lo podemos comprobar en todas las organizaciones regionales. Esto es bastante nuevo en la mayoría de ellas y tenemos que tratarlo como algo nuevo. Pero me ha parecido que sería interesante ver el resultado. Y luego, en cuanto al acceso público a las actas y protocolos, los datos que hemos utilizado como formulación, se comprueba si había acceso a las actas después de la reunión. Lo que vemos, bueno, se podría poner por órgano y podríamos comentar un poco las regiones. En la mayoría de ellas no hemos encontrado información. Esos cuadros que se han quedado vacíos es porque no hemos encontrado información. No podemos confirmar ni una cosa ni lo opuesto. Los que tienen la cruz pero están en verde es que no hay información y lo sabemos porque tendría que estar allí y no está. Y los que están en azul es que sí que hemos encontrado la información. Vemos que la Unión Europea está bastante presente ahí, también el Consejo de Europa y por lo general algunas organizaciones europeas. Esto no es tanto así con las organizaciones regionales africanas, pero sí que encontramos cosas por allí o por aquí. Bueno, pues eso es un poco el panorama que tenemos. Pasamos. No funciona el puntero. Well, I can explain in any case, like what's gonna come. Para ver que, vale, esto ya funciona. Ahora pasamos a la parte de las elecciones. Elections, what we checked. Para las elecciones lo que comprobamos son las organizaciones regionales que se han comprometido, que tienen disposiciones para desarrollar elecciones directas, es decir, que los ciudadanos que pueden votar para representantes de cualquier órgano. En las organizaciones regionales solo es el Parlamento. No hay ninguna otra que se comprometa a elegir para comisión ni ningún otro órgano. Eso sería debatible, pero bueno, entonces lo que hemos analizado ha sido que se comprometen a desarrollar elecciones directas, pero también comprobamos si tienen mecanismos de elecciones indirectas. Los parlamentos nacionales y los regionales. Lo hacemos porque a veces se utiliza como medida de transición en muchas organizaciones regionales. Esto es un poco el mapa que tenemos. Hay organizaciones regionales mencionadas varias veces, por ejemplo, la Unión Europea, que es la primera que incluyó sus tratados, elecciones directas al Parlamento Europeo. Hubo algunas idas y venidas en los tratados para ver si era solo directo o si habría una medida de transición, como se ha visto.
en la primera mención, pero también un desarrollo a lo largo de 1990 más o menos, cuando se produjo la explosión de este tipo de elecciones, como algo que también se podía hacer. Si vemos directamente aquí el resumen, si les interesa, no sé si se ve, si no lo verán en el artículo final. Aquí vemos el tratado final. Y aquí vemos que hay varias organizaciones que se han comprometido a desarrollar elecciones directas. Algunas, por ejemplo, la CAN, la Comunidad Andina, se ha comprometido a hacer elecciones directas, pero luego en el siguiente reglamento han dicho que no, que van a ser indirectas. Y luego cuando hemos comprobado en la práctica, vimos que en la CAN, que está en el medio de la tabla, en el tratado final no se comprometieron a hacerlas porque estaban todavía con esa disposición transitoria, pero en la práctica sí que las han hecho directas. Lo que vemos en la práctica es que abajo de la tabla está la Unión Europea, que lleva haciendo elecciones desde 1979, si no recuerdo mal, y es muy curioso su caso porque las elecciones se producen a la vez y a lo mejor es algo que damos por hecho, pero no pasa así en todas las regiones. Son simultáneas en todos los países miembros y se adaptan al sistema electoral o las normas y tradiciones de cada Estado miembro. Es curioso porque, por ejemplo, a veces no es solamente un día para votar, porque en otros países hay otras formas de votar. Es un debate abierto en todo caso. Y si vemos en Asia Pacífico y en Eurasia no tienen estos mecanismos, así que no hay representación. En África, las dos organizaciones que se han comprometido a hacerlo no están haciendo aún, no están haciendo todavía ninguna elección. Tenemos CEMAC y UEMOA. En esas dos no hay pruebas, no tenemos datos de elecciones. Y luego en América, y aquí me entusiasma porque me parece muy interesante. En Parlacen y CAN son muy similares en sus reglamentos, así que ambas hacen elecciones en todos los países, pero no a la vez. Es decir, si Guatemala está desarrollando sus elecciones nacionales, pueden votar también a los miembros regionales del Parlamento, entonces hacen sus elecciones haciéndolas coincidir con las nacionales. Y lo mismo en la CAN, aunque el tratado final no diga que hagan elecciones directas. Y luego está el Mercosur, que es muy curioso porque en 2005 se comprometieron a hacer elecciones directas y se comprometieron a desarrollarlas, pero solamente ha pasado en un par de países. Solamente se han hecho en Brasil y en Uruguay. Perdón, en todos menos en Brasil y en Uruguay. Brasil y Uruguay siguen votando de forma indirecta. Los parlamentos nacionales son los que eligen a los representantes. Y algo muy interesante es que en 2019 dijeron, bueno, esto no funciona, solamente funciona en algunos países y queremos que funcione en todos. Así que volvemos al sistema anterior, donde todos elegimos de forma indirecta a través de los parlamentos. Los ciudadanos dejan de votar. Y vamos a desarrollar un sistema simultáneo para que se produzca en todos los países a la vez, con el objetivo de que las elecciones se produzcan al mismo tiempo en todos los países, como hacemos en la Unión Europea, y
Mientras tanto, pues han vuelto al sistema anterior indirecto. No es lógico cuando ya había países que lo estaban haciendo de forma directa. No, me parecía muy curioso este caso. Voy a pasar a la última parte del análisis, la última variable. La participación sostenida de actores fuera del Estado. Hay varias organizaciones en la tabla, algunas quizá no las reconozcan por sus acrónimos. Es normal no conocerlas todas. Lo que podemos destacar aquí es que de forma diferente a las primeras, a las anteriores analizadas, aquí están todas presentes. Se ve la ASEAN, se ven las comunidades del Pacífico, incluso los estados de la Liga Árabe. Porque necesitaban un análisis más profundo, de forma más cualitativa, pero bueno. Y también hemos visto si esas organizaciones regionales estaban realmente institucionalizadas, es decir, si se crearon como organismo o como consejo consultivo o como mecanismo fijo, si tenían algún mecanismo fijo en los tratados que regulasen su participación, por ejemplo, pensando en el Consejo Económico y Social de la Unión Europea o de ese estilo. Y solamente algunas están institucionalizadas en la participación de agentes no gubernamentales como ONGs o agentes de lucro. La mayoría no lo hacen. Estos mecanismos no suelen estar regulados en los tratados fundadores. Pueden estar regulados en tratados menores, pero no en los fundacionales, que es lo que nosotros estábamos buscando. Y si nos fijamos en otros mecanismos, que como mencioné al principio, vemos sistemas de quejas colectivas, de consultas públicas, defensores del pueblo, pero a la hora de analizar los tratados fundacionales solamente se encuentran un par de organizaciones: la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Unión Económica Euroasiática. En cuanto a consultas públicas, sabemos que Mercosur y la Unión Europea lo hacen constantemente. Así que no se corresponde con lo que ponen los tratados fundacionales. Vienen tratados menores, así que en realidad la lectura de los tratados fundacionales no nos da una imagen fidedigna. Esto nos lleva quizá a ciertas conclusiones. Vemos una lógica que se repite en las diferentes variables analizadas. Por ejemplo, la falta de presencia de Asia o Eurasia en muchos aspectos. Desde 1999 o los años 2000, también la limitación que vemos en los tratados fundacionales. ¿Y qué pasa en el futuro? Tras esta investigación, creo que se puede hacer muchísimo más si tenemos acceso a tratados de menor envergadura, pero no lo podemos hacer actualmente porque no hay esa base de datos. Si alguien lo conoce, por favor que me lo diga, porque me encantaría sumergirme en ellos, pero sí podemos hacer con las diferentes variables que tenemos. Sé que va a sonar la campana dentro de nada. Lo que sí podemos hacer, retomo con la información que tenemos ahora, es un índice de la participación ciudadana de jure que nos permita comparar
con un solo indicador que nos permita comparar las diferentes regiones. También podemos hacer con un poco más de investigación cualitativa es la influencia entre las diferentes regiones. Hemos visto ya que algunos tratados parecen iguales cuando se leen. Vemos la misma redacción entre diferentes organizaciones, así que tenemos que comparar no solamente el texto, sino cuándo se crearon, cuándo los adoptaron las diferentes organizaciones para ver cuál ha influido a cuál. Y también, algo que me parece especialmente interesante es que podemos explorar también la relación con otras características institucionales, en especial ahora con otro proyecto que estoy haciendo también con la gente que ha desarrollado la base de datos que uso. Varios indicadores para entender la estructura y el alcance de las organizaciones regionales. Por ejemplo, midiendo las competencias de los diferentes órganos de las organizaciones y creando indicadores para ellos para potencialmente entender o explorar la hipótesis de si los parlamentos tienen más competencias, los parlamentos que tienen más competencias desarrollan más participación directa. Porque muchos pueden decir, ¿para qué voy a hacer unas elecciones directas si realmente no tengo relevancia para los ciudadanos? Así que eso es lo que vamos a hacer. Y luego una cosa que me ha parecido muy interesante y lo hemos visto como conclusión en otros análisis es entender los desencadenantes de la expansión de la participación ciudadana desde los años 2000 o el 95. Espero que os haya parecido interesante y estoy deseando oír vuestras preguntas de las que seguro que me voy a beneficiar. Gracias. Muchas gracias, María, por tu exposición, por el trabajo. Me ha parecido realmente muy interesante, a pesar de que esto no es mi ámbito, yo no suelo hacer análisis de este tipo, ¿no? Pero ayuda muchas veces también para entender por qué suceden según qué cosas. Entonces, yo te voy a hacer algunas observaciones de cara quizás a introducir un poquito más de análisis cualitativo, más que cuantitativo, que el cuantitativo es interesantísimo, sin él ahí no podríamos operar, pero quizás añadiendo un poquito de análisis cualitativo podríamos situar mejor todo este ámbito participativo. Bueno, de entrada, claro, habría una gran discusión de por qué incluimos la Unión Europea como organización regional, porque eso es un concepto muy de derecho internacional, propio de organizaciones internacionales, y la Unión Europea es supranacional, no internacional. Pero con una pequeña explicación, porque evidentemente vas a tener que analizar Unión Europea, creo que estaría bien, pero matizando que no es estrictamente una organización regional. A partir de ahí me parece muy adecuado tu planteamiento de cómo la democracia participativa complementa a la representativa, que esto es esencial, es decir, la democracia es representativa por el momento, mientras no nos inventemos otra cosa mejor, de momento tenemos esta, pero la complementamos para suplir algunos de sus déficits con la democracia participativa. Y entonces ahí cuando hablas de democracia representativa, evidentemente tienes en cuenta la elección directa, la elección indirecta. ¿No sería posible tener en cuenta también, para precisamente situar mejor a cada organización, elección directa para legislar o para qué? Porque uno puede elegir, pero bueno, pues ahí los tienes sentaditos, dicen algunas cosas y no van más allá. Entonces, lo que importa en este tipo de
de representación es para qué sirve esa representación, porque para legislar es mucho más potente que no para pues, bueno, hacer un debate y llegar a unas recomendaciones o conclusiones, etc. Además hay otros mecanismos, además de la elección directa e indirecta. Claro, yo tomo más como ejemplo los de la Unión Europea, que son los que más conozco, pero otras organizaciones también se han fijado en ello. Por ejemplo, el de las audiciones o el de las comparecencias o la participación mediante informes. Lo que no sé yo es si en tu base de datos esta que has utilizado estas cuestiones están contempladas. Pero, en todo caso, sería bueno decir para cuando vuelvan a hacer un análisis, oigan, tengan en cuenta que también podrían existir estos mecanismos y eso también nos daría mayor información sobre la participación ciudadana. Bien, me da la impresión también de que en la base de datos, pero esto no creo que sea un problema suyo, sino de la base de datos, no le da gran importancia al Consejo de Europa. Sale muy poco, cuando realmente pues, tiene también mecanismos importantes de participación indirecta. Claro está, no hay elecciones directas, la Asamblea Parlamentaria es Asamblea de Parlamentarios, ¿no? Pero el Consejo de Europa utiliza muchas técnicas participativas que también el índice que utiliza sería bueno que nos detallara. A veces va bien en este tipo de trabajo señalar los déficits de la fuente para que cuando esa fuente vuelva a hacer una nueva medición, pues incorpore este tipo de cuestiones. Bueno, y prácticamente nada más, solamente señalar que, claro, a las conclusiones te lleva rápidamente el hecho de que lo que es realmente original y potente es la participación en la Unión Europea, porque tiene el único parlamento elegido directamente por la población que legisla, que es colegislador con el Consejo, porque en el resto de organizaciones, pues bueno, lamentablemente, a pesar de que algunas hubieran querido llegar hasta ahí, no ha sido posible. Y sus órganos de representación, pese a que puedan estar elegidos en parte o en todo por la población, sus funciones, claro, no son en absoluto comparables. Con lo cual, bueno, a mí, desde luego, como europea me satisface muchísimo ver cómo el Parlamento Europeo ha ido mejorando a lo largo de su historia, porque tampoco en sus inicios podía hacer todo lo que hace ahora, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y hay otro problema en la fuente, y es que no tiene en cuenta la iniciativa legislativa ciudadana en la Unión Europea. Es decir, que eso sería un dato que tendrían que mejorar inmediatamente, porque bueno, eso está regulado, existe y se produce. Bueno, nada más, felicitaciones por el trabajo y a seguir con ello. Genial, muchas gracias. ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Sí, de hecho, me parece súper interesante esta parte. O sea, toda esta parte, en cuanto a la iniciativa legislativa, de hecho, era una de las cuestiones que cuando analizaba estos otros mecanismos de participación, ¿no? Lo de la última slide, veía que era imposible. O sea, porque yo ahí tendía a la conclusión de, bueno, esto no está regulado en los tratados fundacionales, pero quizá está regulado en tratados de menor nivel. En los actuales tratados. Claro, pero la cuestión es que, o sea, el referéndum, por ejemplo, o la iniciativa legislativa sí que está regulada en los tratados fundamentales, ¿no? O sea, porque es como una cuestión que es como constitucional, digamos. Entonces, o sea, me extrañaba no encontrarlo en la base de datos y creo que efectivamente esto es algo que tengo que comprobar, o sea, con más detalle, o sea, también revisando todo el tratado, ¿no? Y viendo la forma en la que está regulado, si efectivamente, o sea, es un error de la base de datos y actualizarlo. Como digo, sí, de hecho, la labor de actualización de algunas partes, sobre todo para estas variables de participación ciudadana, fue bastante amplia y me temo que efectivamente voy a tener que continuar, pero gracias por... En referéndums no hace falta que busques porque eso sí que no está. Genial. Pero luego sí que hay una cuestión que mencionaba con respecto al Consejo de Europa
Y de nuevo, o sea, no sé si la cuestión es tanto que la base de datos no lo recoge, porque hay fallos que desde luego los hay y lo conozco, o si esos mecanismos están regulados en tratados que son no fundacionales, o sea, como el siguiente nivel de tratados que la base de datos no contempla y que seguramente, o sea, lo que me consta desde luego es que hay muchísimos más mecanismos de participación ciudadana de los que he podido mostrar aquí, o sea, porque de verdad que es una limitación bastante grande el ver solo los tratados fundacionales, pero es cierto que si está en otros tratados, o sea, ya estoy diciendo que seguramente no lo puedo ver porque mi base de datos no lo incluye, pero sí, efectivamente. Muchas gracias por los comentarios. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, profesora Freixes. Eladio Fernando Galiano tiene la palabra. María, you spoke in English, I will do the same. Okay? Te hablo en inglés, ¿vale? Bien, está una pregunta que quizás sea importante, la terminología. Regional en inglés incluso puede significar también varias cosas. Regiones, por ejemplo, de Francia o regiones que están en una región del mundo. Así que a lo mejor para organizaciones internacionales deberías usar organizaciones gubernamentales o regionales internacionales, porque hay muchas organizaciones regionales pero que no son gubernamentales. Por ejemplo, no sé, una organización regional internacional de viticultores no es gubernamental. Yo no soy jurista, pero creo que todos los tratados parecen tener, todos los tratados deberían tener el mismo nivel, porque todos son según la ley de Viena, todos tienen el mismo nivel, no son subsidiarios, hay buenos y malos, pero no los hay de más categoría, de menos categoría. Yo creo que parte del problema a la hora de analizar los datos es que uno observa un tratado fundacional y ve que, por ejemplo, el Consejo de Europa utiliza un sistema de elección de parlamentarios indirecto, pero los parlamentarios seleccionados por los gobiernos realmente son ejemplo de representación directa. El Consejo de Europa, mediante las decisiones del Comité de Ministros, que es el órgano de gobierno principal que tenemos, ha creado una conferencia de ONGs que es un diálogo a 4, Comité de Ministros, Parlamento, autoridades locales y regionales y las ONGs. Así que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso no está en ningún tratado, simplemente es un desarrollo que ha hecho el Consejo de Europa para tener en cuenta a las ONGs. Es que además cuando uno va al Comité de Ministros, publicamos todos los artículos, todas las decisiones, excepto los que son específicamente confidenciales y son muy fáciles de consultar para el público general. Otra cosa de la que no estoy segura, del seguro, es que no sabía que la Unión Europea es una organización regional en el sentido común de la palabra. Pero es que la Unión Europea también tiene organizaciones regionales. Por ejemplo, tiene una para Europa y tiene leyes maravillosas de participación, el convenio de Aarhus. Es maravillosa, es una de las leyes más importantes a favor de las ONGs que jamás haya habido. O, por ejemplo, otra organización de la ONU que no es regional, el Programa Medioambiental de la ONU. El Programa de las Naciones para el Medio Ambiente, las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
tiene tratados regionales para el Mediterráneo, el Convenio de Barcelona, otro para el Báltico. Todos ellos tienen mecanismos de participación de las ONGs. Así que no creo que una base de datos nos dé una visión correcta de las cosas. Hay que explorar para ver qué ha pasado. Porque desde la creación de la Unión Europea en 1949 ha habido muchas cosas posteriores, la conferencia de las ONGs, etc. Yo estuve una vez en un convenio medioambiental donde cualquier ONG podía pedir representación con 3 meses de preaviso. Y tienen sus tratados muchísimo más abiertos a la participación pública, que no son tan evidentes, que no se ven, por ejemplo, en el Tratado del Consejo de Europa. Así que hay un poco que reevaluar, sobre todo en términos de las ONGs, su acceso a la información, o comités. Es una crítica constructiva, creo que tu trabajo ha sido espléndido. Pero no sé si en el Consejo de Europa se ha considerado la conferencia de ONGs. Hay cosas que quería matizar y que creo que mejorarían el trabajo si las aclaras, especialmente la nomenclatura. Yo también un poquito en defensa de María, es decir, ella antes de empezar la presentación ya me proponía un cambio del título, preveyendo un poco esto que yo no cité, porque al final, bueno, pues con las prisas y tal, leí el título que ponía en el programa, pero ya citaba y ya veía venir este posible problema. No sé si quieres contestar y luego le damos la palabra a la profesora de CODES. Absolutely. I mean, it's what I've been remarking. Sí, por supuesto, muchísimas gracias. Sé cuáles son las limitaciones de este conjunto de datos. Yo estoy familiarizada con diferentes mecanismos de participación ciudadana a nivel mundial, europea, en la Unión Europea, en el Consejo de Europa, en las organizaciones de la sociedad civil, y lo sé. Lo que pasa es que están regulados por tratados menores, no el fundacional, así que por eso no se ven en los datos que yo he usado. Sí que sé que es una limitación de la investigación, pero no sé muy bien cómo superarla, cómo solucionarla, así que quizá me podían recomendar quizá pues otra base de datos, otros conjuntos de datos, otros datos, porque así puedo avanzar. Estoy en el 2º año de doctorado y me gustaría cambiar lo que sea necesario. Estoy convencida, pero no sé qué puedo hacer en estos momentos para superarlo. Y una cosa que no había mencionado antes, que tiene que ver con mostrar si las elecciones a los parlamentos es para parlamentos que tienen la capacidad de gobernar o no. Y eso es algo que se puede hacer con la información que tengo. Y es lo que pienso implementar en los siguientes pasos, porque sé qué competencias tienen los parlamentos. Y para volver al primer comentario sobre la denominación de las organizaciones gubernamentales internacionales, creo que sí, que lo tendríamos que poner esto en práctica. Y de hecho en mi instituto de investigación tenemos un conjunto de datos de todas las organizaciones regionales del mundo que explica su evolución, los distintos miembros que han tenido y los miembros, y creo que sí, que tendríamos que replantearnos cómo las denominamos, porque muchas veces se nos pregunta si estamos hablando de la región, si es a nivel local, en mi región, en Murcia o donde sea, o si estamos hablando de otro nivel más internacional. Profesora de CODES. Interesante. Quizá el enfoque no es, como tú bien dices al final en tus conclusiones, que estudiar los mecanismos de participación ciudadana a través de los tratados realmente no te da la clave de esa participación ciudadana.
Y yo te voy a hablar desde mi experiencia como miembro de ONG en Comisión de Derechos Humanos en Ginebra hace años. Primero como miembro de una ONG y después de un Estado miembro que es España. Realmente esa Comisión de Derechos Humanos, en la que tú probablemente hayas tenido alguna experiencia y hayas participado, yo estuve como 6 años asistiendo a esa comisión y la experiencia que obtuve es que es un diálogo en donde las ONG se quieren hacer oír por los Estados miembros y los Estados miembros realmente negocian con las ONGs. Y eso es dicho de una manera muy académica, porque esa es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la participación ciudadana se ve de alguna manera reducida, minimizada, en un escenario en donde la voz suya no se oye. Entonces, vuelvo un poco al planteamiento de Teresa, que acaba de hacer antes. ¿Dónde está la participación ciudadana en la Unión Europea? Yo entiendo que hay un gran vacío de participación ciudadana en Europa. ¿Pero por qué? Porque los ciudadanos estamos como muy alejados de ese concepto de ciudadanía de representación de la que hablaba Teresa. Realmente nos representan los políticos que votamos. Porque claro, creamos mecanismos de representación y luego no votamos. Bueno, esto forma parte de qué mecanismos vamos a generar en el futuro para esa representación ciudadana. A mí es lo que me preocupa. Yo me he encontrado en estas elecciones, volviendo al caso actual, al día a día, gente 30, 40 años, a los que yo preguntaba, ¿vais a votar? Y me decían, pues no. ¿Por qué? Porque se ha hecho muy complicado y porque el sistema puede tener sus fallos, sus lagunas de votación. El día que haya un sistema mediante el cual yo coja mi móvil y pueda votar directamente con un clic, igual que puedes hacerlo con una firma electrónica, en cualquier otro tipo de mecanismo, a lo mejor sí voto. Es decir, entonces sí voto. Lo que no me gusta es este montaje electoral para votar de una manera que hoy día la tecnología a lo mejor nos facilitaría. Para eso está la tecnología. En muy poco tiempo podremos votar a través de un sistema tecnológico absolutamente fiable. Entonces, claro, es que tú estás en el medio del huracán, porque evidentemente tú representas a esa generación joven que va a tener acceso a mecanismos de participación ciudadana diferentes a los que estás estudiando ahora mismo. Y eso es lo atractivo del tema, porque realmente estamos en un proceso de evolución permanente en esa línea. Y bueno, yo no sé lo que tú piensas al respecto, pero me gustaría escucharte. Gracias. ¿Quieres responder directamente o pasamos a la siguiente y a lo mejor puedes responder? Profesor Elber, por favor. Yes. Mi pregunta es sobre si tiene sentido de verdad comparar algunas muestras entre sí que son completamente distintas. Tenemos por un lado la Unión Europea, según el derecho internacional, es una entidad de propio derecho, con su derecho a tener su propia constitución, supranacional, por decirlo de forma educada, y otra, bueno, es mucho más que una organización regional, por derecho. Las otras organizaciones están ahí para cooperación económica. La pregunta es, bueno, se puede comparar todo, pero ¿tiene sentido? Eso es lo que a mí más me sorprende. No esperaba ver la Unión Europea entre tus muestras. ¿Va a intervenir que levante la mano o calle para siempre? Vale, tendríamos 2 intervenciones posteriores. ¿Respondes, por favor? I'm actually shocked. Pues a mí me sorprende que estés tú sorprendido al ver la Unión Europea. Y sí, lo entiendo, de verdad, que es una organización supranacional, pero al estudiar organizaciones regionales, no solamente con ese conjunto de datos, sino con el trabajo que hacemos en mi instituto de investigación, nos centramos como organizaciones regionales y vemos cómo van hasta la integración. Cuando hay una integración, seguimos considerando las organizaciones regionales. A lo mejor esto sería un debate que requiera más investigación, pero sí es fascinante
sin duda. Así que, por supuesto, lo voy a hacer. Vemos la Unión Europea como un ejemplo de integración regional que está muy avanzado en su nivel de integración, pero también podemos ver con distintos indicadores que estamos desarrollando que también hay organizaciones regionales que, claro, por supuesto, no tienen un parlamento ni mandato de gobierno, pero tienen otros mecanismos que están bastante adelantados. No solamente es una cooperación económica, también hay muchas otras organizaciones regionales en el mundo que son solo económicos, pero también hay otros campos en esas organizaciones, también cooperación climática, cooperación sobre derechos humanos, muchos otros. Esto es algo que con estos indicadores estamos desarrollando. Estamos trabajando en la estructura y el alcance de las organizaciones regionales. Estamos estudiando eso y espero poder ofrecer una imagen más amplia, comparando más detalles. Evidentemente, la Unión Europea es un ejemplo único, pero podemos comparar otras organizaciones regionales del mundo, entre ellas porque tienen competencias similares. Pero sí que entiendo este tema de los distintos organismos. Y sí, ese sería el siguiente paso. En cuanto al comentario de los mecanismos para la participación ciudadana, que decida ella. Está bien. Puedo hablar en castellano, que se ha preguntado en castellano. Soy consciente de que los mecanismos, o sea, que cuando estudiamos los tratados, y sobre todo con esta mirada global, voy a ver mecanismos que son un poco old-fashioned, ¿no? Que está quizá un poco pasado de moda, que la realidad está mucho más avanzada. Pero no solo eso, o sea, también voy a encontrar muchas cosas que no están reguladas ni siquiera en acuerdos administrativos, o sea, que son prácticas informales que tienen lugar, que también están influenciando a las instituciones y que son una forma en la que la sociedad civil está participando. O sea, que son como ciertos mecanismos que de una forma, ¿no?, influencian como el desarrollo normativo de la institución a posteriori. O sea, que soy consciente de que la realidad y como ese de facto es mucho más rico de lo que voy a poder ver en los tratados y, de nuevo, o sea, lo que veo en los tratados es como lo antiguo, digamos, pero también es lo que nos permite tener como la visión global. O sea, que admito, ¿no? O sea, como soy consciente de la limitación, pero al mismo tiempo es lo que nos permite poder tener la mirada más amplia. Pero desde luego, y de hecho es lo que planteo para mi tercer año de doctorado, es una investigación cualitativa más en detalle de dos organizaciones internacionales en particular para poder estudiar el detalle de pues, si tienen mecanismos de ciudadanos involucrados en la redacción de informes, audiencias, una conferencia sobre el futuro de Europa, que es como un mecanismo enorme nuevo, si tienen paneles ciudadanos o cuáles son los mecanismos. Entiendo que está todo mucho más avanzado y me alegra, de hecho, que haya mecanismos que estén mucho más avanzados que simplemente esto que he podido presentar. Muchísimas gracias, María. Camilo, si me permites, voy a dar primero la palabra al otro lado, porque también nos interesa escuchar la opinión de los alumnos, y luego sería Camilo el número 4 y luego pasaríamos al profesor Moradiellos. Perfecto. Bueno, en primer lugar, felicitarte, María, por la presentación y por lo brillante que eres como oradora. Ya te conocía, ya te había escuchado antes y bueno, reafirmo que te expresas de una manera espectacular. Bueno, yo tengo dos preguntas que van en la línea de lo que te decía la doctora Rosa frente al tema de la implementación. En una de los slides tienes en la parte teórica de que la participación ciudadana mejora la implementación de las políticas. ¿Vale? Y pues ahí tengo la duda de particularmente en el tema de la implementación, que es un poco amplio también, qué es lo que mejora, digamos, si hacemos el doble clic. Y la segunda pregunta es, ¿qué crees de qué depende de que en algunos escenarios o plataformas la participación ciudadana tiene mayor impacto en algunas partes de esos procesos, como en el caso del ejemplo que puso la doctora Rosa, que es bastante iluminador porque ya es en la práctica el juego político actuando. Pero también te quiero dar dos ejemplos. Uno, en el caso de las políticas públicas, o sea, en el ciclo de formulación de las políticas públicas, la sociedad civil tiene muchísimo impacto en la parte de la formulación del problema, es decir, en los inputs, y luego lo que termina, el output, ya ahí se queda un poco
cojo. Lo mismo sucede con la implementación de las recomendaciones que hacen las comisiones de la verdad. Ahí también la sociedad civil tiene bastante que proponer, pero al final lo que queda, ahí se ve que su participación es bastante poca. Y esto te lo digo con conocimiento de causa y también porque hay papers con datos empíricos de eso. Entonces, ¿qué crees que depende de que en algunas partes tengan esa fuerza y en otras no tanto? Bueno, yo tengo una idea, pero bueno, te la digo en la comida para que tú digas. Y para que también el profesor Moradillos hable. Sí, profesor Moradillos. Sí, muchas gracias. Yo también empiezo dando las gracias a María por su extraordinaria exposición, que nos hace a todos, yo creo, en esta parte de la mesa, estar orgullosos de estar con vosotros y del formato del seminario, porque realmente aprendemos, nos replanteamos, trascendemos nuestras propias categorías y gracias por todo, ¿no? Pero voy a ser un poco crítico, no contigo en particular, sino con lo que yo creo que es a veces una tendencia en ese lado de la mesa y me temo que también en este lado de la mesa, o sea que voy a disentir de mucha gente, lo cual por otra parte es un activo. Decían los clásicos que un lugar donde todo el mundo piensa lo mismo es un lugar donde muchos no están pensando. O sea que lo que voy a decir es con la voluntad de ser tábano-socrático, si se me puede decir. El centro nuclear de tu ponencia, desde un punto de vista casi lexicométrico, me dirijo a Laura, por ejemplo, es la idea, palabra y término de participación. Bueno, pues abordémoslo en profundidad. En primer lugar, es una palabra, afortunadamente, latina, y se puede decir en casi todas las lenguas de uso y curso mundial. Participazao, participazione, participation. Fíjate, qué maravilla. Ahí no discutimos, sabemos cuál es el término y vocablo. Pero detrás del vocablo, que es solo un significante, se puede decir participazao o participación, hay un contenido semántico al que evoca un salto desde el sujeto al campo trascendental, que no es una cosa, porque no es tangible, está en el medio, es ese tercer mundo, ¿no? Pues ahí el campo semántico tiene que ver con algo que voy a decir a continuación, y tú lo conviertes en un concepto categorial, porque participación no tiene sentido sin lo que viene detrás, ciudadana. Perfecto. Perfecto, pero remitámonos al campo semántico de ese vocablo inicial que es de origen griego, están Platón y luego Aristóteles, y los latinos tradujeron por pars. Es un concepto conjugado. Si yo digo ahora mismo, María, eres hija, y tú me dices sí, no o abstención, en la palabra hija está el otro concepto conjugado que lo define, que es padre. Si yo digo, qué blanco es esto, inmediatamente tenemos el concepto conjugado que es negro. Es decir, son términos que evocan otra cosa. Donde hay pars, hay totum. Y las pars pueden ser, Aristóteles, formales o materiales. Si yo rompo esto en 3 trozos, se puede recomponer la forma. Si lo rompo en los 4.400, 800, 90.000 piezas que lo componen, la materia, ya no podríamos recomponer la forma. Participación tiene además, en tu caso, un sentido abiertamente ponderativo. Es estupenda la participación. Bueno, planteémoslo. La participación puede ser voluntaria y activa o puede ser obligada y meramente pasiva. Participes o no en los procesos electorales, te va a caer el resultado electoral. Te va a caer. Y puede haber razones por las cuales la participación es indeseable, no ponderativa, claramente negativa, y estoy pensando, vuelvo otra vez a la historia y me perdonáis, pero para eso estoy aquí, ¿no? En el mundo clásico hubo un momento, la ciudadanía griega, por ejemplo, donde la participación era hasta obligada, iba la vida en ello, te iba la vida en ello, y era tan forzada que podías salirte aleatoriamente que hoy eres magistrado, te tocó, te aguantas, ¿no? Pero cuando aparece ya el mundo, bueno, y termino, el mundo helenístico, la participación, lejos de ser un derecho, dirías, algo aspirativo, era una condena. Los estoicos primero y los epicúreos contestaron a la idea de participación, por ejemplo, militar, por ejemplo, contributiva, con la idea, recuerdo ahora los lemas, que es que a mí me gustan mucho, vive oculto, permanece tranquilo, evita los problemas en la plaza pública o cultiva tu jardín, a tu familia y a tus amigos. Bueno, resulta que eso es la tradición epicúrea y estoica
y la Confuciana, la de Confucio, en gran parte de Asia. ¿Te has planteado que la participación ciudadana a veces no funciona porque la gente no quiere participar, porque hay voluntad de servidumbre voluntaria? Es que puede alguien no querer, pues sí, miles de personas. Yo lo estoy viendo en las elecciones de alumnos. Tenéis un enorme poder en la universidad, 12.000 alumnos en la Universidad de Extremadura y 300 votos de alumnos para elegir al representante de la Universidad de Extremadura, que ocupa el 20% del claustro. Pues yo diría, democráticamente, hay que acabar con eso. No, nuestro derecho a la participación. Pero, hombre, de 12.200 alumnos, no hay un límite de participación. Bueno, vuelvo a lo mismo. Replantéate la idea de participación. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de continuar, porque he visto alguna mano más levantada, te dejo responder. Genial, gracias. Gracias por los comentarios. Camilo, no sé dar respuesta a tu pregunta, lo siento. O sea, lo que sí que veo, bueno, y también la forma en la que he analizado la participación y en la que lo miro con respecto a la base de datos, es participación en cada uno de los pasos del ciclo de políticas públicas. Pero es cierto que la participación ciudadana, o sea, y esto se ve muy claramente, está presente, como bien decías, en la parte de formulación. Quizá también en la parte de agenda setting, ¿no? O sea, de agenda setting como del framing del problema, o sea, como de llegar a la conclusión de cuáles son los problemas a los que tenemos que dar respuesta como política pública. Lo cierto es que para esa parte del ciclo de política pública la influencia es mucho más informal que formal. O sea, que no es tanto a través de mecanismos que están regulados formalmente y, desde luego, no que podamos ver en los tratados. Entonces, la parte de los tratados sí que es cierto que está muy centrada en la parte de la formulación de políticas. Esto, de nuevo, es algo que creo que voy a poder ver un poco mejor pues, en los próximos meses cuando mire ese próximo paso. Con respecto a la implementación y a la información que daba, sobre todo, o sea, de cómo la participación ciudadana fomenta la implementación de políticas, sobre todo los papers y la revisión bibliográfica hacía mención más a la política local y regional. O sea, en esa política en la que los ciudadanos pueden directamente involucrarse, ¿no? Como de la hechura de políticas, digamos. Y en esto apelaban a que la ciudadanía sabe, lo primero, cuáles son las políticas que se están realizando, seguramente porque dan respuesta a un interés concreto que han manifestado, o sea, directamente, y luego que o sea, la ciudadanía es como quien hace el delivery, ¿no? O sea, como quien lo pone en práctica, porque también se dan los recursos para que eso se pueda hacer. Quizá esa parte de los recursos es la que nos da un poco la clave de la pregunta que planteabas, pero sinceramente estaré encantada de compartir contigo un poco más al respecto. Y en cuanto a la reflexión del profesor Moradiellos en cuanto a la perspectiva positiva de la participación, soy plenamente consciente de que he mostrado solo la visión positiva y los beneficios de la participación en el trabajo administrativo e institucional. Puedo darle una vuelta, puedo incluir la reflexión, desde luego lo haré, aunque es cierto que bueno, también parto mucho de esta visión de ciudadanía activa y soy consciente, ¿no? De que hay gente que no quiere participar. Pero bueno, para la participación, o sea, como siempre lo he visto en mi vida, es como que tienes que querer, poder y saber participar. Entonces, como que también necesitas los mecanismos, la existencia de los mecanismos para que eso es útil para ti, ¿no? Y creo que también hay una obligación de las administraciones de promover esa motivación de la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, María. Hay un par de intervenciones más. Yo también quiero aprovechar y la posesión del micro, ¿no? Y un par de reflexiones que yo también quería compartir contigo, aunque sobre todo porque forma parte de tu tesis, ¿no? Y lo vas a plantear en el futuro. No sé si has tenido en cuenta esos efectos prácticos de la participación ciudadana, porque entiendo que es como una segunda parte, una vez que has analizado los diferentes modos de participación que hay en las diferentes instituciones, diferentes mecanismos. Me interesa sobre todo más lo que es la parte de esa sociedad civil, el efecto práctico que al final pueda tener o no en la práctica, ¿no? Y la percepción de los ciudadanos
sobre si realmente esa participación tiene un efecto o no, que podría llevar también a lo que nos decía el profesor Moradillos, ¿no? De al final esa desafección que puede haber en un momento dado, o la no participación, porque puedas entender a lo mejor que no tiene sentido. Creo que la profesora Freixes quería hacer una reflexión de un punto que se le había dejado antes pendiente, y la profesora Codes cerraría con la última intervención. Vale, muy bien, es una cosa muy puntual. Entre los mecanismos, porque como vas a entrar en Unión Europea, entiendo, en tu próximo trabajo, que tengas en cuenta la existencia del método convención, en donde bueno, la utilizamos para la Carta de Derechos Fundamentales, para el proyecto de Constitución Europea, y está en el Tratado de Lisboa, no en los fundacionales, pero sí en el Tratado de Lisboa. Entonces, ahí también hay una representación de la sociedad civil, y por lo tanto es un mecanismo importante porque hace referencia a la reforma de los tratados, nada menos. Muchas gracias, profesora de Codes. Sí, yo quiero recordar a los alumnos, porque tú has arrojado un guante. Yo no sé si ellos se han dado cuenta o no. El profesor, efectivamente, lo que está proponiendo es que vosotros, que tenéis una representación dentro del ámbito universitario, es decir, a nivel centro, facultad, instituto, a nivel rector, es decir, porque votáis, no votáis, es decir, si realmente nosotros observamos que la participación de la juventud académica no participa en los procesos electorales propios del medio académico, es porque algo está fallando y no sabemos cómo hacerlo. Y mira que intentamos encontrar alumnos que quieran participar en esos procesos electorales, que les corresponde por edad y por desarrollo educativo. Y no lo encontramos. Yo no sé si vosotros tenéis la respuesta. Este es un campo para investigar, porque es que está sucediendo en todas las facultades del mundo. Ese retiro, ese desencanto de los estudiantes que no quieren participar en los procesos electorales propios. Es interesante, porque realmente aquí hay habría mucho que debatir. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Una última palabra. Simplemente para cerrar, muchas gracias por todas las contribuciones. O sea, van a ser temas que desde luego voy a tener en consideración para darle una vuelta y para continuar la investigación. Es un privilegio poder compartir espacio aquí con todos y todas vosotras. Y muchas gracias también a los intérpretes, que no me quiero imaginar el dolor de cabeza que tiene que ser traducir todo esto. Muchas gracias, María. Bueno, pues creo que hoy nos hemos ganado la comida, por lo menos hasta la comida, así que vamos a hacer una pausa para alimentar el cuerpo después de alimentar tan plenamente el alma, y volvemos a las, perdonadme si no me equivoco, a las 3:15. Vamos a intentar ser puntuales para poder luego acabar a tiempo y poder tener la tarde libre.